nosotros y queremos agradecerle justamente desde el país de Colombia es la magíster María Carolina Vega. Conozcamos acerca del perfil de nuestra experta. Ella es enfermera por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, especialista en gerencia de instituciones de seguridad social en salud, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia, especialista en enfermería cardiorrespiratoria y cuidado intensivo por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación por la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia, magíster en gestión de talento humano por la Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia, y coach ejecutiva y de equipos TISOC de International School of Coaching. Damas y caballeros, hoy desde Colombia queremos agradecer a la magíster María Carolina Vega, quien está ya con nosotros. Magíster, muy buenos días. Gracias por estar con este público. Le cuento que estamos en tres plataformas, tanto desde www.capacitacionescoach.com, YouTube y nuestro canal de Zoom de nuestros expertos y conferencistas. Le escuchamos, por favor. Magíster, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, espero que este sea un momento para compartir más allá de cualquier situación de experiencia muy técnica, una experiencia de enfermería acerca de un tema en particular que a veces nos sorprende y que realmente tiene muchas aristas como es el paciente quemado. Entonces, aquí aquí presentes con ustedes eh, y pues bueno, para, para compartir. Gracias, magíster, muy amable. Es un honor. Ahí puede compartirnos la pantalla, por favor, y Ok, muchas gracias. Estamos listos. bueno, eh, dentro de los cuidados de enfermería del paciente quemado, yo quería, más allá de, como les cuento, de lo técnico, desde mi experiencia también administrativa y de generación de desarrollo de equipos, es importante tener en cuenta que dentro de un ámbito de emergencias y dentro de un ámbito general de un servicio crítico, toda la gestión del cuidado de enfermería, a veces por el mismo caos, presión y la misma característica que tienen los servicios de emergencias, pues se ve un poco desvirtuado frente a la valoración, a los modelos teóricos, a la NANDA, que en general en nuestra academia les enseñamos a los estudiantes o que desde nosotros pues hemos aprendido a lo largo de la práctica. Entonces sí quería como enfocarlo un poco hacia esa valoración y a esos diagnósticos realmente de enfermería y hacia los modelos teóricos que nos soportan a nosotros el cuidado de enfermería y que debe ser un eslabón principal dentro de lo que nosotros hagamos en los procesos de atención de enfermería asistencial de cara al paciente. Como ustedes saben, lo más importante es que el paciente sea valorado, sea evaluado de una forma rápida y precisa en nuestros servicios. Em, yo soy más pues especialista en cuidado intensivo, pero un paciente de emergencias como tal que llega es necesario hacerle, y como nuestros anteriores colegas lo han mencionado desde el ámbito pediátrico, desde el ámbito del adulto, valorarlo inmediatamente, pero con unas medidas de seguridad para el paciente. Porque no es lo mismo tener una superficie corporal de un quemado menor a una superficie mayor y cómo se trata en ese momento para no incluso eh, ir en detrimento de otros sistemas fisiológicos que pueda tener el paciente, que es diferente a lo que cuando ya nuestro paciente ya está estabilizado en la unidad de emergencias y lo pasamos a la unidad de cuidado intensivo para un completo desarrollo hasta la finalización de su proceso intrainstitucional. Esto es a grandes rasgos poderles mencionar cuál es la clasificación de las quemaduras según la profundidad, pues ya sabemos que existe una quemadura de primer grado epidérmica con unos signos y síntomas especiales como son el eritema, el dolor, posiblemente no hay flictemas, es decir, esas quemaduras que a veces nosotros tenemos comúnmente cuando vamos a la playa y que pueden llegar a aumentar hasta segundo grado si no es que nos protegemos, pero son estrictamente
tienen que ver con la coloración que se observa en la capa epidérmica de la piel. Segundo grado están las dérmicas, que ya aparece el aflictema, ya aparece el dolor intenso, el exudado característico, pues de que a veces esas aflictemas se rompen, porque ya cuando en un segundo grado, a pesar de que tenemos una capa epidérmica en la que se ve que es el abombamiento propiamente de esa capa y que forma el aflictema, esas son más susceptibles a rupturas y pueden estar llenas, pueden ocasionar vesículas, y esas vesículas propiamente dichas, rotas, es las que más causan el exudado y son más propensas a las infecciones. En tercer grado están las hipodérmicas, que tienen un aspecto coreoso, es decir, un aspecto más cobrizo, blanquecino o negro, sin dolor, y que el dolor, si el no presentar dolor quiere decir que ya hay un compromiso nervioso, hay una destrucción nerviosa, y eso pues nos trae problemas bastante importantes. Según el agente, es importante tenerlo y clasificarlo, porque según el agente dentro de las unidades emergentes es que yo tengo los cuidados pertinentes con ese paciente respecto al baño, respecto a al personal que va a intervenir para no causar daño también al colaborador. En este motivo es importante tener en cuenta que pueden ser térmicas, o sea, con fuegos, líquidos calientes, contacto. Los niños, por ejemplo, generalmente pueden llegar a tener esto cuando se les deja ollas de agua caliente en la estufa, se desbordan, caen o están solitos, y entonces esto es lo que más produce. Eléctricos, cuando hay lesiones graves internas y riesgos de arritmias, que ya lo sabemos ante una electrocutación. Químicas en ácidos o bases requieren irrigación masiva, y entonces aparece pues el ácido sulfúrico, eh, en estos casos que hemos visto de algunos atentados a algunas mujeres incluso. Nosotros tenemos casos reconocidos de personas sobrevivientes de estas situaciones, por ejemplo en Colombia, y de radiación solar o iatrogénica, como les comentaba, por mayor exposición hacia el agente productor de la quemadura. Como yo les decía, la regla clave en un inicio en emergencias es poder valorar al paciente y reconocer la extensión de la superficie corporal, o sea, realmente la totalidad de la superficie corporal que ha sido afectada. Entonces tenemos la famosa regla de los 9 de Wallace, en donde encontramos que es un método rápido para estimar el porcentaje de la superficie corporal total de la quemada. En los adultos, como ustedes lo van a apreciar en la imagen, la cabeza y el cuello corresponden a un 9%, el tronco anterior y posterior a un 18%, los miembros superiores a un 9% cada uno, los miembros inferiores 18% cada uno, y el perineo un 1%. Es importante tener en cuenta este tipo de porcentaje para hallar justamente la superficie corporal total de la quemadura, y con esto tener en cuenta cómo voy a hacer la reanimación hídrica de este paciente y de qué forma yo necesito también organizar mi talento humano de acuerdo a las necesidades que va a tener el paciente. No es lo mismo que yo tenga una superficie corporal total con una totalidad de 18, con una totalidad de 9, con una totalidad de 2, con una totalidad de 3, a que yo pueda manejarlo, o es decir, cuidarlo sola, o tener una sola licenciada o una sola jefe con una auxiliar de enfermería, a yo tener que tener un paciente con una totalidad del 80, del 70% de la quemadura, en donde yo necesito un equipo completo de enfermería, entre enfermera y auxiliar de enfermería, único y exclusivo para atender este tipo de quemaduras, de tal manera que yo pueda movilizarlo y causar menos daño asociado a la misma quemadura obtenida. La fórmula de Parkland en cuanto a la reanimación, de esto se trata es la hidratación. Vemos que el primer diagnóstico de enfermedad que podemos sacar, y ya lo vemos más adelante, es esa pérdida de fluidos, esa pérdida de humedad que se produce claramente alrededor de una quemadura.
Por lo tanto, es necesario desde el primer momento saber cómo voy a hidratar a ese paciente. Y estamos hablando de este paciente adulto. Entonces, la fórmula de Parkland lo que menciona fundamentalmente es que yo debo administrar un volumen total de 4 por kilo de peso por el porcentaje de superficie total quemada del paciente, dividido el 50% en las primeras 8 horas y el 50% restante en las 16 horas siguientes para el mantenimiento de su hidratación. Obviamente, este tipo de pacientes, según el grado de quemadura, según el porcentaje de quemadura de la superficie corporal total quemada, yo tengo que también saber la fisiología propia e individualizada del paciente. Recordemos que hoy en día, a diferencia de los anteriores años en donde nosotros interveníamos drásticamente con los pacientes, hoy hablamos de un paciente más personalizado, de una medicina, de un cuidado de un paciente personalizado e individualizado. No todos los pacientes que tienen el mismo porcentaje de superficie corporal quemada, o no todos los pacientes que están cursando con una misma enfermedad se comportan o tienen unas manifestaciones clínicas de la misma forma. Por lo tanto, yo tengo que individualizar el comportamiento del paciente y crear en mi proceso de atención de enfermería prioridades que me faciliten con la oportunidad para darle a este tipo de pacientes. En este sentido, es muy importante aplicar los modelos teóricos aplicados. La enfermería como ciencia fundamental eh, fundamenta el cuidado del quemado en marcos conceptuales sólidos. Y yo voy muy a esto, me entenderán por pues, mi recorrido en direcciones de enfermería y en direcciones de algunas otras empresas y situaciones, y es que a veces, como les decía al comienzo, nos olvidamos de la enfermería basada en la evidencia y de la enfermería basada en los conceptos sólidos en los que nosotros tenemos que empezar a aplicar y priorizar de forma rápida y continua. Yo les digo a los estudiantes y posiblemente a los equipos que no se trata de aprenderse de memoria los modelos teóricos, pero sí de crear una conciencia de priorización de las actividades que yo estoy haciendo para saber cuáles pueden ser las actividades, cuáles son los objetivos y cuáles son las actividades y cuál es la evolución finalizando mi turno, por ejemplo, o en la transferencia de esa información hacia el otro servicio. En este caso, si es un paciente crítico quemado que va a ir desde la unidad de emergencia hasta la unidad de cuidado intensivo, ¿cómo va a ser ese recorrido en esa transmisión de la información de tal manera que no se me quede nada por decir del paciente para que el cuidado y la evolución del paciente sea el más satisfactorio? Recordemos que estos pacientes quemados, a diferencia de un paciente general de medicina interna, por ejemplo, un paciente críticamente enfermo, desde otro punto de vista, este tipo de paciente es un paciente que realmente además tiene un alto riesgo de mortalidad según su superficie, que tiene un alto riesgo de tener secuelas asociadas a su misma patología y que esa parte social, psicológica, esa parte anímica, esa parte familiar está muy deteriorada. Entonces, el cuidado de enfermería y nosotros los enfermeros no nos ligamos únicamente a esa parte técnica grande, sino debemos basarnos justamente en un modelo conceptual que holísticamente pueda evaluar el comportamiento y el cuidado de enfermería de estos pacientes. Por eso a mí me encanta hablar siempre de Virginia Henderson. Virginia Henderson en su modelo de las 14 necesidades básicas, en este caso, por ejemplo, propio del paciente, nos habla de la prioridad de respirar, comer, beber y mantener la integridad cutánea. Y si nos damos cuenta, en esta teorista, podemos recuperar que en el paciente quemado hay muchas de estas situaciones en las que se ven alterados los patrones funcionales propiamente de los que nos habla eh, Marjorie Gordon. Y es que la capacidad posiblemente de respirar según el grado de quemadura o donde lo haya obtenido, haya tenido el paciente, pues no lo va a tener satisfactoriamente o va a necesitar de un aparato o va a necesitar de otros. Y eso va a aumentar sus procesos, su proceso, su necesidad de cuidado para evitar la infección, que es uno de los factores más importantes fisiológicos en los que nosotros debemos prever y precaver
de la respiración y pues obviamente que aumente la mortalidad. El simple hecho de tener un paciente quemado que no pueda comer, beber o que no se pueda alimentar él solo es una situación que genera un cuidado alto y que fuera de eso no pueda quizás sentir o, o sí tener esa sensibilidad sobre la comida o ese sabor sobre la comida. Eso es una situación que poca vez que la subestimamos nosotros los enfermeros posiblemente, porque como no nos lo manifiestan, porque no lo estamos sintiendo justamente, entonces, y que lo están experimentando nuestros pacientes, pues obviamente se va a ver va a traer dificultades para el paciente. El paciente va a sentir que no está consumiendo. Recordemos que cuando nosotros comemos, lo que nos hace sentir también la satisfacción de la comida no es propiamente la misma, que pues claramente si es mucha o poca, pues obviamente se va a ver, pero no posiblemente a sentir la sensación de nosotros experimentar los sabores a nivel de nuestras terminaciones nerviosas son las que nos hacen sentir esa saciedad y esa sensación de sentirnos placenteros frente a lo que estamos comiendo. Posiblemente en este tipo de pacientes, según el grado de quemadura, no lo vamos a obtener. Y pues claramente la protección básica de la piel, en donde la superficie de la piel es nuestra barrera, nuestra protección, nuestra impermeabilidad hacia muchas cosas, pues obviamente se está alterando y pues justamente el estar alterada nos propende para todas las infecciones posibles y nos pone en una situación vulnerable frente a los demás. Entonces también aparece aquí Dorotea Orem en cuanto a la teoría del autocuidado, porque ese mismo paciente ya no va a poder relacionarse de la misma manera, tendrá que tener unos autocuidados, un cuidado propio y durante un tiempo, por ejemplo, al finalizar de pronto la hospitalización, una fase de rehabilitación para recuperar su autonomía de una forma regular y disciplinada. Dentro de esto, incluso podemos hablar de no Pender en cuanto a las relaciones interpersonales y de acuerdo a esas relaciones interpersonales, pues se van a ver afectadas en cuanto a esa vulnerabilidad que les cuento, quién los puede visitar, quién se puede acercar a ellos, de qué manera puede tener contacto físico. Y estas situaciones son unas situaciones súper importantes en el cuidado del paciente que nosotros tenemos que prever en el proceso de atención de enfermería. Calista Roy nos habla del modelo de adaptación. Aborda la respuesta del paciente ante el cambio en su imagen corporal y entorno. Si estamos hablando ahorita de emergencias y de urgencias, ustedes me dirán, pero pues es que queremos nosotros saber, es bueno, ¿qué hacemos en ese primer momento? Pero si nosotros pensamos en esto que les estoy contando desde un inicio, desde que nos llega el paciente, lo hacemos con mayor atención. Porque lo que nosotros queremos es recuperar el paciente en ese momento, no solo la sobrevida, sino que nosotros queremos que el paciente tenga la menor secuela posible durante su vida. Entonces, el poder actuar frente a la fisiología, frente a la hidratación, frente a las medidas de conservación de la infección, medidas de conservación con el cuerpo disciplinario y de atención para poder actuar sobre este paciente, pues yo puedo tratar de proyectar una evaluación o una evolución satisfactoria del cuidado del mismo. Los principales diagnósticos de enfermería que están relacionados con el paciente quemado claramente son el riesgo de infección, como lo he repetido, relacionado con la pérdida de la barrera cutánea y los procedimientos invasivos. Un paciente que tiene una superficie corporal quemada alta, generalmente, o sea, un paciente crítico quemado, pues va a necesitar invasión, es decir, va a necesitar colocar un catéter venoso central, va a necesitar un monitoreo muy diferente y recordemos que según donde existan sus quemaduras, el monitoreo va a ser un reto para el mismo personal de salud para mantenerlo, pero sin dañar obviamente o en detrimento pues de la situación en la que observe su piel. Pero sí o sí, pues va a tener, además de la quemadura, va a tener unos dispositivos invasivos que también van a ser signos de futuros posibles complicaciones o infecciones.
no propiamente por iatrogenias, no propiamente por falta de seguridad en la postura, sino por el comportamiento per se del mismo paciente quemado, en donde está produciendo, está en un periodo metabólico absolutamente destructivo en ese momento y que claramente en su protección pues va a tener toda la cadena blanca acelerada y va a ser mucho más vulnerable para las infecciones. En cuanto al déficit de volumen de líquidos, está relacionado con el aumento de la permeabilidad capilar y la evaporación. Por eso es tan importante tener hidratado este paciente, como les acaba de decir, que es una de las medidas, pues la fórmula de Perlan. Sin embargo, también es importante, como les decía, tener en cuenta este tipo de paciente porque y saber la priorización a la luz obviamente multidisciplinaria con nuestro equipo, con nuestros compañeros médicos, ya que depende del volumen de líquidos, yo puedo mejorar obviamente su volumen intravascular, ¿no? Y obviamente su permeabilidad capilar, pero en detrimento posiblemente de un edema pulmonar en un adulto mayor, por ejemplo, ¿sí? O en un enfermo pulmonar crónico. Entonces, es importante por eso monitorizar este paciente y tener en cuenta cuáles son las metas adecuadas de volumen que yo le pueda dar a este paciente según la fisiología por la cual está pasando. El dolor agudo es una situación en este segundo grado de los pacientes que es algo eh, yo por eso siempre le digo a las personas, el dolor es el quinto signo vital. Un dolor nos puede absolutamente dañar a todo el tratamiento, porque se va a empezar a mover el paciente, porque va a empezar a sentir inestabilidad, porque se puede infartar el paciente, porque hay situaciones gravísimas que solamente él las está sintiendo y las está experimentando. Entonces, pues claramente el dolor agudo relacionado con los agentes lesivos físicos y las terminaciones nerviosas expuestas, posiblemente necesitan un tratamiento farmacológico altamente importante, en el cual nosotros jugamos un papel súper importante de acuerdo a las horas que se deben administrar y no subestimar que el paciente por estar dormido, por estar tranquilo, no necesita el a la administración del medicamento analgésico a las horas que son. Recordemos que los medicamentos analgésicos y mucho más los AINES o mucho más estos otros medicamentos actúan en valle y los opioides actúan en pico. Por lo tanto, yo tengo que saber combinar estos medicamentos de tal manera que el paciente permanezca en tranquilidad durante la mayoría de su tiempo y sobre todo cuando yo voy a realizar curaciones o cuando yo voy a realizar cambios de posición. El deterioro de la integridad cutánea está relacionado con la lesión por agentes químicos, eléctricos o térmicos, clarísimo. El deterioro de la calidad cutánea, yo cómo voy a garantizar el confort de mi paciente. Y hablo, por ejemplo, de los cambios de posición de este paciente, yo cómo lo voy a movilizar, de qué forma lo voy a movilizar, en qué momento sí está propio para yo movilizarlo cuando está desde la emergencia y lo voy a trasladar a algún medio diagnóstico o cuando está en la emergencia y la voy a trasladar a la unidad de cuidado intensivo, yo cómo voy a trasladar ese paciente y cómo voy a garantizar que esa poca pérdida, que esa poca piel que pueda tener como barrera, yo no se la vaya a retirar en cualquier cizallamiento con una sábana o con alguna situación. Eso lo tengo que planear con un equipo de trabajo con mis auxiliares de enfermería, con mis colegas, con el médico, con terapia física, con terapia respiratoria. O sea, el equipo de salud debe ser un agente súper importante para garantizar que yo como coordinadora del cuidado, es decir, como la enfermera coordinadora del cuidado, pueda determinar que voy a garantizar que eso se vaya en disminución y se deteriore la integridad cutánea. O sea, no aumente. El trastorno de la imagen corporal es una consecuencia. El trastorno de la imagen corporal es una consecuencia ante las cicatrices y cambios en la apariencia física. Eh, si no se tiene una red de apoyo sólida, unas bases familiares sólidas,
un apoyo psicológico importante, un apoyo espiritual importante. Yo creo en que esto es importantísimo en una fase, tenerlo muy presente porque a veces se subestima esa parte anímica del paciente y se causa después problemas asociados pues a su depresión, de tal manera que pueden incluso atentar hasta con su vida. El ya no tener la piel de las mismas características, el ya no ver porque preciso la quemadura fue de pronto en un ojo, el observarse de una forma diferente, por ejemplo, las mujeres para maquillarse, em, el que yo, por ejemplo, y estoy hablando de un caso, por ejemplo, que no sé si de pronto ustedes conocieron a través de las redes sociales, que sucedió en Colombia en un restaurante donde se quemó una bailarina con fuego, estaba haciendo su show dentro del restaurante y hubo una situación, el caso fue que se le quemó el vestido, que era propio de combustión porque era como de paja, ¿sí? Entonces se le quemó el vestido y se quemó absolutamente toda. Y pues el que yo haya pasado de una situación a otra y yo después observarme que ya no voy a poder ejercer lo mismo que hacía antes, eso es una situación absolutamente de riesgo psicológico grandísimo y que necesita un apoyo general. Y es importante que enfermería em, proyecte esta situación para que no se tenga en cuenta desde el primer momento cuando el paciente ya pues empiece a, a despertar, si el paciente pues obviamente ha sido intervenido, es un paciente crítico, y si no es crítico, de todas maneras, cuando se empiece a ver, porque es lo primero que va a preguntar, ¿cómo voy a quedar? Según esto, los planes principales, los objetivos es pues obviamente mejorar el dolor, reconocer la severidad de la infección y propender para que no aumente o para que no se produzca, en casos de las superficies corporales totales de quemadura alta, a veces es difícil que una parte de ella no infecte, el equilibrio hídrico y la curación de la herida. Y las intervenciones principales, pues, es el manejo del dolor, la administración, como les dije, oportuna, los cuidados de las heridas y las protecciones contra infecciones, el manejo de líquidos, teniendo en cuenta los electrolitos. Sabemos que no solo los líquidos están para soluciones salinas normales, sino que también tenemos que entender cómo funciona esa bomba sodio-potasio a nivel celular, de la destrucción celular que ha tenido desde la quemadura y cómo los electrolitos ya pueden empezar a propender, sobre todo en esa falta de potasio y estos pacientes que empiezan con sus daños renales y rabdomiólisis secundarias, obviamente, a haber tenido todo este proceso de quemadura y las curaciones de quemadura y la vigilancia de la piel. Son situaciones programadas, ahí parecen muy sencillas, pero que cada uno de los equipos multidisciplinarios, como les digo, debe tener clarísimo y debe ponerlo en un plan de atención, de cuidado, de tal manera que no uno puede ser más importante que el otro, sino que debe ser concomitante, organizado cronológicamente con cada uno de los pacientes. Recordemos que debido a la carga de trabajo, me interesó colocarles esta diapositiva, que la carga de trabajo de enfermería es máxima en las primeras 48 horas. La estabilización hemodinámica se mantiene alta durante la fase aguda y las curas y la nutrición, que pues obviamente la nutrición en ese caso no la vamos a poner. Recordemos que los pacientes críticos, la fase de nutrición la vamos a poner no en una fase EP, sino en una fase flow, porque obviamente eso me va a producir menos catabolización, sino anabolización del paciente. En la fase emergente, las primeras 48 horas que va a estar en cuidado intensivo, que seguramente ese paciente ya ha pasado de esa emergencia y ha pasado de esa estabilización, entre comillas, a cuidado intensivo y que lo vamos a cuidar definitivamente en una sala especial, va a necesitar un equipo de salud muchísimo mayor. En la fase aguda de días y semanas vamos a determinar cuál va a ser el desenvolvimiento del paciente, sobre todo asociado a la infección, porque en esta fase, debido a que ya empieza el paciente no solamente a ir protegiéndose a sí mismo de lo que ha surgido,
Entonces es cuando aparecen otras sintomatologías, como les digo, asociadas a insuficiencias renales, de pronto, a hiperglicemias, a estados que me pueden propender a la infección. Entonces, esta fase aguda es súper importante de ver y pues obviamente la fase de rehabilitación en donde voy a tener un equipo multidisciplinario muchísimo más grande en el cual me puede ayudar con con la evolución de este paciente. Em, en cuanto al enfoque de la autonomía, la rehabilitación y el autocuidado, la fase de rehabilitación comienza desde el ingreso. Como les comentaba, todo esto, la fisioterapia precoz, según el grado de quemadura que pueda llegar a tener el paciente, los ejercicios de rango de movimiento y férulas de posicionamientos neutros son importantísimas. Recordemos que lo que queremos recuperar en el paciente cuando ya se vaya estabilizando es esa flexibilidad y plasticidad que ha perdido en la piel y que si nosotros no realizamos esa fisioterapia adecuadamente, el paciente va a estar inmóvil y va a ser causa de una falta de fisioterapia de movilidad precoz, porque pues obviamente va a tener esa falta de flexibilidad, ¿sí? Ese acortamiento de todas las fibras y entonces puede que no vaya a estirar los dedos, puede que no vaya a estirar los dedos de los pies, el empeine sobre todo del pie y en este caso, pues la pérdida de movimiento nosotros podemos ayudarle precozmente a un poco promover esa elasticidad precozmente. Y el apoyo psicosocial, la persona de enfermería es vital en la transición hacia la aceptación de una nueva imagen corporal con un equipo multidisciplinario coordinado desde enfermería. Yo básicamente pues podemos hablar de muchísimo acerca del paciente quemado, podemos hablar sobre todas las derivaciones que pueda tener un paciente quemado. Sin embargo, el propósito fundamental que yo les quiero dejar con esto es que un paciente quemado, un paciente en esta vulnerabilidad, es importante planear desde un comienzo y es importante que no pensemos única y exclusivamente en lo técnico que podamos hacer con el paciente, sino que también busquemos desde un inicio esas redes sociales que pueda llegar a tener el paciente frente a esta situación. La enfermería es un arte y si se va a hacer de ella un arte requiere una devoción tan exclusiva como el altibajo de cualquier pintor o escultor, como cualquier trabajo. Y lo dice Flores Nightingale desde entonces, desde 1820, y en este mes que celebramos nuestro mes de la enfermería, es propicio saber que nosotros cuidamos pacientes individualizados y que más allá de una situación netamente fisiológica, sino que tenemos el poder y la ética y tenemos la responsabilidad de ser enfermeros holísticos, cuidadores, basados en la evidencia y basados en nuestros modelos. Les agradezco mucho y pues espero haya sido algo, un brochazo de lo que puedan ustedes aprender en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, licenciada. Le agradezco por el tiempo y por el mensaje, la información que fue de mucho valor. Queridos amigos, vamos con las preguntas, por favor, para que lo puedan realizar dentro de las diferentes plataformas. Sí tenemos perfecto acá. Vamos a hacerle llegar alguna pregunta que nos hacen llegar desde www.capacitacionescodex.com. Nos dice Jorge. ¿Cuáles son los signos clínicos? A ver, sí, en pacientes con quemaduras extensas, ¿cuáles son los signos clínicos tempranos que el personal de enfermería debe identificar para prevenir un choque hipovolémico o una falla respiratoria? Bueno, hay dos cosas con respecto a la pregunta. Uno es signos clínicos. Recordemos que los signos clínicos están basados según la determinación de la superficie corporal de la quemadura. Entonces, si nosotros aplicamos cuál es la superficie corporal de de la quemadura, podemos identificar cuáles son las prioridades que yo debo tener con el paciente. Fuera de eso, yo tengo que valorar al paciente según el grado de la quemadura, es decir, no solo la superficie, sino cómo es la profundidad, si es extensa, si no es extensa, si tiene dolor, si no presenta dolor, si solamente es el enrojecimiento, con qué fue, con qué agente fue. Recordemos al principio, como les dije, el agente es importantísimo para yo saber si hay su profundidad o no existe su profundidad, porque no puedo determinar una actividad sin reconocer, sin esa famosa anamnesis que debemos tener con el paciente.
Entonces, esa es una de las partes. Según la superficie corporal total del paciente, en esos signos que yo les estoy diciendo, que puede ser de una quemadura menor, de un 18%, de un 6%, y según dónde se encuentre. Recordemos en la diapositiva donde les contaba el 18% que podría ser solo un brazo o una pierna, por ejemplo, y la sumatoria de las dos, pues es diferente, va a aumentar hasta un 36%, pues yo voy a necesitar mucho más líquido. De todas maneras, necesito hidratación, porque recordemos que la flexibilidad se da por la turgencia de la piel se da por la hidratación. Entonces, yo sí debo hidratar al paciente, tenerlo monitorizado según la presión venosa central, seguramente que tenga, y individualizar al paciente según las necesidades propias del paciente. Recordemos toda la fisiología de medicina interna con respecto a cuánto líquido yo le debo pasar a un niño versus cuánto líquido yo le puedo pasar a un adulto para evitar edema pulmonar. Sin embargo, el grado, como les digo, de superficie total corporal de quemadura que pueda tener el paciente de acuerdo a lo que yo quiera mantener en su turgencia y en su hidratación, depende justamente de esos signos directos físicos, por ejemplo, de la presión venosa central, en la que yo pueda tener, de cómo esté orinando el paciente y en qué fase está. Porque no es lo mismo yo seguir hidratando a un paciente con la regla de Parkland en la fase intermedia o en una fase aguda que en la fase inmediata, porque pues claramente yo no voy a poder, yo voy a causar un daño más allá si yo hidrato de la misma manera a mi paciente en la fase aguda que en la fase emergente. Perfecto, gracias, licenciada. Nos dice, bueno, María Lorenzo nos dice, maravillosa exposición donde se aborda desde un punto exclusivo de la práctica de enfermería, la atención al paciente quemado, incluyendo los diagnósticos de enfermería. Perfecto, gracias María, igual por su comentario. Y bueno, tenemos otra inquietud, mi estimada licenciada Carolina. Nos dice, ¿cómo influye una correcta valoración y manejo del dolor por parte de la enfermera en la evolución y adherencia al tratamiento de un paciente con quemaduras graves? Bueno, como lo mencionaba, a ver, debo saber en qué momento abordar el paciente, ¿no? Un paciente para poder saber adherencia al tratamiento es que el paciente de una u otra forma ya ha evolucionado, estuvo en un periodo de pronto grave, crónico, crítico, difícil, ha evolucionado, ha hecho rehabilitación, quizás, o necesita rehabilitación, o sea, está en un tratamiento. Y ahí entra enfermería, no sé si ahí va su pregunta, pero ahí entra enfermería mucho en el equipo multidisciplinario. No es sencillo, porque los efectos, la evolución total del paciente no se ve de un día para otro. Y hay secuelas generales, o sea, hay secuelas que a veces necesitan es intervenciones quirúrgicas posteriores. Entonces, eso va a causar aún más dolor, eh, obviamente interno, obviamente espiritual, obviamente personal, obviamente de ansiedad. Y pues obviamente fuera de eso, pues otra intervención de dolor externo que tiene que ser causada por esta intervención del paciente quirúrgico. Por ejemplo, para reconstruir párpados, reconstruir algunas situaciones de la cara, por ejemplo, reconstruir dedos de la mano. Em, y pues eso, en medio de la ansiedad, pues obviamente va a crear en el paciente ansiedad primero, en que pues quiere que sea bueno, ¿no? Que pueda llegar a ser como al inicio. Y ahí entra muchísimo que haya un apoyo psicológico súper especial, porque recordemos que a pesar de que uno pueda reconstruir o pueda hacer algunas partes para funcionalidad, no propiamente van a quedar igual estéticamente, porque no son propiamente naturales, ¿no? Desde el inicio del ser humano. Y eso es lo más importante, ese tipo
de adherencia al tratamiento es como la disciplina en la regularidad con las especialidades psicológicas de psicología, de psiquiatría, en cuanto a acompañarlo y sobre todo el círculo social donde esté. No es lo mismo tener el apoyo familiar, no solamente el económico, que además el económico es súper valioso, porque estas cirugías y muchas de ellas reconstructivas y según para la estética, pues son propias y generan muchísimo recurso económico. Y ahí empieza a ver el problema, pues, de los pacientes frente a esta situación y la ansiedad, la depresión, la angustia frente a la situación. Y el no poderlo reconocer. Entonces yo creo que hay una parte importante en la enfermería también y es que el paciente desde el inicio sepa que lo más importante que nosotros queremos es recuperar su funcionalidad con la vida, su funcionalidad en el entorno en el que estaba. Salud ocupacional es importante. Recordemos el caso que les dije, es saber que ya no puede ejercer la misma profesión o la misma actividad, pero qué otras cosas ella puede o esta persona puede desarrollar y puede hacer también, seguir siendo parte de la sociedad activa, y puede ser activa económicamente frente a la situación, a pesar de que no vaya a ser lo mismo que podía hacer antes. Gracias, licenciada. Nos dice nuestra amiga Karen, sí, Karen nos dice, ¿desde qué momento previo en horas se debe realizar fisioterapia cuando todo el miembro inferior está quemado? ¿Y cuál sería la forma correcta? Por favor, Bueno, el profesional de fisioterapia, primero empiezo por la segunda parte, el profesional de fisioterapia claramente es el que determina hasta qué punto puede ir avanzando el paciente de acuerdo a su flexibilidad y de acuerdo a su comportamiento de fortaleza de los músculos y de todo el sistema conector, que es el que más se ve afectado. ¿Y desde cuándo empiezo yo a hacer fisioterapia? Desde que el paciente sale de un cuidado crítico y ya se empieza a estabilizar como tal. Porque cuando es lo que yo les mostraba en la gráfica, sale de esa fase aguda y ya empieza a decrecer la curva. Es decir, ya puedo estabilizar, ya ha pasado su periodo en el cual está totalmente catabólico, está destructivo de células destructivas y ella empieza a formarse nuevas células, a formarse, a estabilizarse como tal fisiológicamente. El paciente, cuando ya, en este caso que me dicen un miembro inferior, por ejemplo, cuando ya empieza a estabilizarse, es decir, cuando ya empieza a crear nuevas células, cuando ya su tratamiento empieza a verse que ya no está en destrucción, sino está en construcción, pues obviamente yo ya puedo empezar a hacer rehabilitación mayor. Pero ojo, como yo les decía al principio, desde un inicio debe haber una valoración de qué puede llegar a pasar con ese paciente. Según en la superficie, según el porcentaje de quemadura que tenga este paciente en los miembros inferiores o en el miembro inferior afectado, desde un inicio yo tengo que saber y valorar cuál puede ser la posible secuela de este paciente. Y así hacerle un plan de cuidado y de atención y poder decirle a la fisioterapeuta, mire, este paciente cursó con este y con este y con este y tiene estos y estos y estos avances y tomó estos y estos medicamentos y estuvo tanto tiempo, por ejemplo, en cuidado intensivo. Recordemos que el paciente, aunque no se ha quemado, tiene un desacondicionamiento físico desde que está en cuidado intensivo. Es más, todos los seres humanos que hemos estado o que estamos hospitalizados o que estuvimos en algún momento hospitalizados, tenemos desacondicionamiento físico al salir, porque no es natural que nosotros estemos en una cama, vayamos, volvemos, sentamos, sino que estemos en actividad física. Entonces, el paciente quemado mucho más, por lo tanto, debe tener una planeación desde el inicio, cuánto tiempo duró, qué tuvo, qué tomó. Ahí entra enfermería y ya el profesional de rehabilitación, el profesional de terapia física, debe hacer un plan continuo de acuerdo y avanzar de acuerdo a la funcionalidad que tenga el paciente. gracias, Master. Master nos dice Alexandra Mesa. Bueno, hay dos preguntas en el chat de Alexandra, pero le hago primero la primera parte. Dice, gracias por la ponencia, excelente. Nos dice, ¿cuáles son las principales intervenciones de enfermería que ayudan a prevenir infecciones y complicaciones en pacientes con quemaduras durante las 24 primeras horas de atención? Es la primera parte, por favor, Master. Sí, en cuanto a esa primera parte, un paciente quemado en un área de emergencias
debe estar absolutamente aislado. Es un paciente como un paciente de contacto total, porque como les decía, toda la barrera de la piel está destruida, según obviamente la superficie corporal o la superficie donde la tenga. Es decir, cualquier agente ambiental, recordemos que el ingreso, salida y entrada de personas trae microorganismos de un lado para otro. Por eso cuando nosotros vamos a tomar hemocultivos o cuando nosotros vamos a hacer una curación o cuando nosotros vamos a hacer cualquier, incluso una canalización tan sencilla, cualquier tipo de procedimiento que nosotros hacemos, lo que debemos evitar al máximo es, por ejemplo, la entrada y salida del personal. Es decir, tener ya todo listo para hacerlo sin esa necesidad de abrir, cerrar puertas, etcétera, porque eso me va eso es una cosa muy sencilla, pero a veces es la que más cometemos el error o se deja la puerta abierta y entonces esta cantidad de movilización de las personas moviliza también partículas que pueden causar infección. Entonces, lo primero que hay que hacer por eso es evaluar ese paciente rápidamente y ojalá en las unidades emergentes donde se atienden quemados o donde están propensos a tener quemados, tengan una infraestructura especial para colocar el tipo de quemadura. Así es que, por ejemplo, en algunas zonas violentas donde hay quiebra patas, etcétera, y todas estas minas, pues claramente debemos tener una, crean en los servicios de emergencias unas áreas especiales para este tipo de quemados, para prevalecer obviamente que empiece desde allí su infección. Su infección ya empieza, claramente, porque, por ejemplo, ante una explosión o esto, todas esas esquirlas y todo eso va a ser productor de infección. Entonces, es causar la menor infección posible asociado a lo que más se puede. Tener las duchas importantes para poder hacer todo el lavado, el baño del paciente, el debridamiento, el baño del paciente que es súper doloroso según, bueno, según en donde esté y según la criticidad que tenga. Em, pues los elementos de protección personal de los equipos colaboradores y los únicos equipos colaboradores. Un enfermero, un auxiliar de enfermería que esté tratando un paciente quemado no puede tratar un paciente contaminado. Toda esa parte de la gestión del cuidado es importante tenerla en cuenta a la luz administrativo-asistencial para la conservación del paciente quemado, porque las infecciones cruzadas van a aumentar en este paciente. Finalmente, Magíster nos dice, ¿qué estrategias de cuidado humanizado puede implementar el personal de enfermería para apoyar el bienestar emocional y la recuperación integral del paciente quemado? Yo no puse en la diapositiva porque pues hubiera tenido que poner a todas las teoristas. Yo amo las teoristas de enfermería, pero Jim Watson en cuanto al trato humano no lo cuenta, ¿no? Y es claramente que el cuidado, el paciente es un paciente diferente. ¿En qué sentido? Cada uno es diferente, claramente. Pero en este caso, es un tipo de paciente que ya físicamente no, posiblemente según su grado de quemadura, no se va a reconocer como tal. Y el enfermero se trata de sencillo empezar a ser incluso hasta prudente en la comunicación que tiene o que ejerce durante el cuidado. Nosotros no creemos, los que somos especialistas en cuidado intensivo, lo que vivimos cuidado intensivo durante muchos años, nosotros no creemos que el paciente ventilado o que el paciente sedado nos escucha o está pendiente o sabe. Y a veces tenemos comunicación o comentarios inadecuados en escenarios inadecuados. Estamos cambiando de posición un paciente y estamos hablando de, uy, pero mire cómo le quedó la piel, uy, pero mire, uy, terrible, y entonces perdió la nariz, uy, pero no, ya no, y mire esa oreja, y no sabemos que ahí está el ser humano escuchándonos, y posiblemente además la familia. Pensemos también en que nosotros como enfermería somos el agente conector entre las demás áreas. Nosotros somos la voz del paciente. Enfermería es la voz del paciente, por eso esta profesión es tan maravillosa. Y en la voz del paciente está el cómo yo me comunico también con la familia. Esta posible joven de 18 o de 19 años está ennoviada, está con su, y lo pierde, por ejemplo, por su belleza. Pasan miles de cosas. Y esas circunstancias uno a veces las infravalora frente a la situación, mientras que el enfermero posiblemente conoce esa información y puede actuar
con, por ejemplo, el médico tratante para que desde el inicio se inicie un grupo multidisciplinario donde empiecen a hablar, empezar a hablar con la familia y entrenar al cuidador. Ahí entra mucho, nosotros poco hacemos algo por el cuidador, o sea, el cuidador se desgasta, el cuidador tiene un peso encima grandísimo frente a su familiar, frente a su paciente. Y es importante cuidar al cuidador y es importante entrenar y formar al cuidador, porque posiblemente ese cuidador no puede, no sabe o no tiene todas las habilidades posibles, tiene miedo, y no podemos darle toda la responsabilidad al cuidador sobre la situación que está viviendo su familiar. Entonces, en todo esto entra enfermería. Enfermería entra en ese cuidado humanizado frente a esa situación, no solo en lo que hace, no solo en lo que dice, no solo en lo que comunica, sino que también en lo que experimenta como ser frente a esa recuperación, frente a ese seguimiento, frente a esa apertura, frente a esa escucha. A veces los profesionales de enfermería también, por nuestros quehaceres diarios, no nos entrenan para escuchar. Y el escuchar no significa dar consejos, sino simplemente estar ahí en un momento para poder escuchar, entender. Y eso es súper importante. Gracias, Magíster. Finalmente, un último mensaje, por favor, para nuestros amigos quienes están en la transmisión. Tengan la bondad. Bueno, realmente pues espero que esto sea un abrebocas para poder ver a nuestros pacientes desde otro punto de vista, un punto también más humano, más individualizado. Espero que realmente haya cumplido con al menos unas preguntas que se puedan generar cada uno y que puedan seguir investigando y aprendiendo sobre el tema. Muy contenta de haber estado acá y pues a la disposición de cualquier situación que quieran saber o profundizar. La enfermería tiene unos campos maravillosos y así sean en servicios tan difíciles y tan de presión y tan críticos como es las emergencias, pues claramente lo que queremos es mejorar y es mejorar tanto nuestra profesión desde nuestro ámbito de evidencia científica como el reconocimiento de la profesión basado en la evidencia de todo lo que hacemos. Muchas gracias. A usted, Magíster, muchas gracias por su tiempo. Que tengan una excelente tarde y un saludo desde